Pero bien, y entrando en la siguiente parte de tu pregunta, Ignacio Aracena, desde que fue regidor, hizo una propuesta que se llamaba Inversión y Desarrollo para Santo Domingo Oeste, basado en que nosotros somos el quinto municipio más importante de la República Dominicana, pero la inversión del gobierno central no se representaba esa realidad que nosotros teníamos como municipio. Y entonces inmediatamente asumimos, primero como regidor, comenzamos a promover la idea de la inversión y desarrollo para Santo Domingo Oeste, aprovechando en ese momento que nosotros tenemos una buena relación con el presidente Abinader. Yo vengo de esa ola del presidente que puede decirse que el presidente me ha ayudado a crecer políticamente, y creo que si no hubiese sido por Luis, quizá yo no hubiese tenido la dicha de estar sirviendo como estoy, porque él es un gran impulsor de la carrera política de Aracena. Y luego cuando le planteé al presidente la necesidad de ir al Congreso, él me dijo, mira, yo no quiero que tú te quemes, yo quiero que tú aguantes un periodo y que siga avanzando con modalidad. Yo le dije, presidente, yo voy al Congreso porque hay un proyecto más adelante. Entonces, en ese momento yo elaboré tres proyectos. La reactivación del Parque Industrial del Dido, que es un parque industrial que le da albergue en estos momentos a más de 10.000 plazas de trabajo, pero que tiene proyección de crecimiento para que sean más de 30.000 plazas de trabajo para Santo Domingo Este. Eso queda cerca a Tonuevo Palabé, el Parque Industrial del Dido. La avenida La Bolita para el fondo, para el que no tenga idea. En mi primer periodo una campaña para lograr que se le dieran los títulos y que se reasignaran esos terrenos y que se validaran los empresarios que estaban ahí para que ese limbo jurídico que había se terminara, y gracias a Dios pues lo logramos, y hoy se han aperturado más de 20 nuevas empresas que le han dado precisamente trabajo a todo el sector de Atonuevo, Palabé, Bienvenido, Lechería y toda esa área. Entonces eso significa más crecimiento. Asumimos como un reto principal promover la construcción del elevado para que se descongestionara a través de un paso de nivel entre lo que era la autopista, la Isabel Aguilar y la prolongación 27 de febrero. Ahí están los frutos. Ya esa obra va en más de un 70% de su ejecución. Es un proyecto que Ignacio Aracena lo promovió hasta las ansias. Nada más hay que buscar todos los videos que nosotros hemos hecho y todos los proyectos que sometimos para que eso se hiciera. El presidente lo validó. Promovimos la creación, la construcción en la segunda etapa del Marcelino Vélez de lo que es una materno-infantil, porque hay contradicción. No había una materno-infantil en Santo Domingo Oeste. Gracias a Dios y gracias al presidente y al Servicio Nacional de Salud se construyó un materno-infantil ejemplar, y Herrera ahí en el segundo edificio del Hospital Marcelino Vélez tiene uno de los materno-infantil más modernos de la República Dominicana, una propuesta que nosotros promovimos para Santo Domingo Oeste. Lo propio te puedo decir que fue la promoción de todo lo que era el asfalto de la zona de expansión, que hace espacio de frontera precisamente con la calle de la Cordillera, y todo eso nosotros lo asumimos mediante proyecto de resolución. Hablamos con el ministro de Obras Públicas de línea de excepción en ese momento, promoviendo que hacía falta que se fueran en auxilio, y eso se hizo en una gran cantidad. Hemos hecho una propuesta buena, y algo que se aprobó ayer, esta misma semana, nosotros promovimos que aquí los ciudadanos que ingresen al servicio voluntariado de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y los bomberos no tengan la necesidad de pagar el papel de buena conducta. Y eso se aprobó, y hoy en día, a partir de hoy, y lo doy aquí como primicia, ningún ciudadano que ingrese como voluntario a la Cruz Roja, al Cuerpo de Bomberos y a la Defensa Civil va a tener que pagar por el papel de buena conducta, porque era contradictorio que si tú ibas como voluntario tenías que pagar casi 1,000 pesos para tener un papel de buena conducta, para ir a trabajar para ir a hacer un trabajo de rescatista. Entonces, cuando le planteamos este proyecto, y tengo que decirlo a la magistrada Jenny Berenice, que de una vez lo validó, dijo, pero claro, este es un proyecto que es necesario para la República Dominicana. También hemos impulsado el proyecto de ley que crea la necesidad de eliminar el requisito del que el presidente tenga que firmar ese cuarto del ejercicio profesional. Entonces eso tiene que ser a través de otorgamiento de una licencia profesional. Es un proyecto que lo sometimos en el proceso pasado, perimió, lo reintroducimos, volvió a perimir, pero ahora lo volvimos a reintroducir, y yo creo que en esta legislatura o ¿Por en qué este tan proceso, difícil aprobar un proyecto de ley?
Bueno, porque somos 190 diputados, más la sociedad que representamos el país, y esos proyectos de ley muchas veces tienen algún tipo de cuestionamiento de sectores que se oponen, y tú tienes que convertirte en un trabajador constante, y tú tienes que seguir. Yo he tenido la suerte, y lo digo con mucha humildad, que el liderazgo de la Cámara de Diputados ha asumido varias propuestas que nosotros hemos sometido y que me han ayudado y que la hemos aprobado, tanto resoluciones como proyectos de ley. Nosotros tenemos que ser honestos en decirle eso, pero hay diputados y diputadas que no es que no quieren, han sometido varias iniciativas, pero eso dura siglos no en esas comisiones. De su compañero. Pero claro, entonces, hasta para tú promover un proyecto y decir que otros diputados o una diputada asuma ese proyecto, tú tienes que tener también ese tipo de buenas relaciones para que lo puedan colocar incluso en agendas. Fíjate tú, somos 190. Y si cada uno de nosotros sometiera un solo proyecto, son 190, y se conociera un día, ya son 190 días. Fíjate tú que eso dura en comisiones meses y meses. Entonces, muchas veces el proceso es un poquito largo. Y aparte de eso, la cronología de cuando tú introduces ese proyecto, que eso va según el tiempo y la fecha. Y si Abril sometió un proyecto primero que Aracena, lo más seguro es que el proyecto de Abril se va a conocer primero que yo, pero no necesariamente se va a aprobar primero que a mí. Entonces, la Cámara tiene su manera, su complejidad interna, pero yo tengo la dicha, y lo digo, vuelvo y te reitero con mucha humildad, que el liderazgo en pleno, incluyendo el propio presidente Pacheco, que es un gran aliado mío, que me protege, que me ayuda, y que todo el mundo que sabe de la Cámara de Diputados sabe que Pacheco es como una especie de padre mayor para mí, que me protege mucho, y yo me siento orgulloso y agradecido de mi presidente Pacheco, que él tiene su manera, un hombre regio, pero cuando tiene que darme una orientación, lo hace con mucha voluntad, y yo con mucha dignidad y con mucha humildad acepto todas las sugerencias, porque de eso que se trata esto. ¿Cómo va el Código Penal? Porque eso tiene ya 20 años dando vueltas. Ahora se esperaba que la aprobación iba a ser bastante expedita, teniendo en cuenta la mayoría mecánica que tiene el PRM en el Congreso. Mira, el Código Penal se está haciendo un gran trabajo. Justamente ayer, justamente participé de la última reunión de trabajo, y ya se está en la aprobación. Se aprobó hasta el 285 artículos, van aprobados. Y se ha hecho un gran avance en la lectura del proyecto. Hay un gran ánimo dentro del cuerpo de ambas cámaras, porque se nombró una comisión bicameral que preside el senador Zorrilla, que está haciendo un excelente trabajo, debo de decirlo. Así como en otra ocasión hay que reconocer el gran trabajo que hizo el exdiputado, amigo personal de nosotros, Alexis Jiménez, que hizo un trabajo en ese código extraordinario, que incluso viajó fuera de este país para hacer una comparativa de cómo funcionan los diferentes códigos, y que nosotros en un momento lo llegamos a aprobar, y cuando lo teníamos sobre la mesa, y tengo que decirlo como es mi característica, Abril, con mucha responsabilidad, sectores de la sociedad dominicana pidieron que se dejara sobre la mesa el conocimiento de esa pieza, porque entendían que todavía habían temas que tenían que seguir produciéndose más debate. En ese momento... ¿Cómo cuáles? Bueno... Además del de las tres causales, que todos sabemos que está, pero para mí yo creo que se está utilizando más como taparete para otros temas de ese código. Bueno, las tres causales, y que yo debo de decir, en un momento determinado lo dije, y lo he sido reiterativo, que pedí que se sacara de esa pieza para conocerla en una legislación especial, una ley especial, porque es un proyecto que es muy contradictorio incluso con la misma sociedad dominicana, pero también está la acumulación de penas, también está el derecho a corregir los menores, también está la tipificación de la violación consentida y la violación familiar. O sea, cuando tú y yo somos pareja. Entre parejas. Entre parejas. Esa violación, ¿qué nivel de penalidad le vamos a dar a esa violación? Que no es lo mismo una violación entre parejas, que es eso no consentido. Entonces, hay algunos que entienden que como quiera es una violación. Entonces otros dicen, bueno, pero es mi pareja, y cuando ella quiere tener una relación conmigo, entonces ¿cómo vamos a tipificar una relación no concebida de la mujer con el hombre? Porque solamente queremos penalizar del hombre hacia la mujer. Pero las mujeres también violan. Pero las mujeres a veces dicen
¿Y qué es lo que te pasa a ti? Cuidado contigo. Y tú te pones ahí, como dicen en el barrio, en pares, porque esta mujer me puede hacer una vaina. Y te lo digo así en televisión porque a la gente hay que hablar claro y conciso para que entiendan. Entonces, hay muchos diferentes criterios, pero sobre todo, yo no puedo hablar en nombre de la Cámara de Diputados, pero voy a hablar en nombre de lo que yo he sentido en la colectividad. Hay un gran deseo, el liderazgo político, todos el liderazgo político, no solamente el PRM, también el PLD, la Fuerza del Pueblo, todos los actores tienen una firme convicción y un firme compromiso de que ahora sí se va a aprobar el código, independientemente de esas cositas que todavía siguen gravitando, y hay personas que, como en otras ocasiones, ya comenzaron a ir a la Cámara de Diputados, a mandar cartas al Congreso, a pedir que eso tiene que discutirse más profundo. 20 años más. Sí, porque hay sectores de la sociedad que no te lo dicen públicamente, pero que sí ejecutan ese tipo de acción. Pero yo puedo decirte que en el liderazgo de la Cámara de Diputados, y creo que el país entero está convencido de que ya necesitamos nosotros como congresistas asumir el rol histórico que tenemos. Y yo en lo personal, lo digo así, yo en lo personal me gustaría que, así como estampé mi firma para la reforma de la nueva Constitución, que cuando se haga ese nuevo código y aparezca que el diputado Ignacio Aracena, ese muchachito que fue limpiabota y dulcero de La Palma, que se convirtió en legislador, también está esa firma ahí que yo firmé el nuevo código. Entonces, para mí, eso es algo como muy personal, es una deuda que tenemos, y le digo a la sociedad dominicana que en el liderazgo de la Cámara y todos los diputados tenemos un gran compromiso de aprobar este código. El gobierno tiene un nuevo plan para frenar la delincuencia, pero los pilotos, vamos a decirlo de alguna forma, lo están haciendo, por ejemplo, en la circunscripción 3, en Capotillo. Santo Domingo Este ha tenido picos de violencia, picos de narcotráfico, tiroteo de tiros al aire. ¿Qué te parece a ti que se necesita para frenar la delincuencia en demarcaciones como Santo Domingo Este? Bueno, mira, yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que entender, que la violencia dominicana, el estado de violencia que tenemos, es la violencia y la delincuencia. Y la delincuencia es una acumulación de falta de oportunidades de muchos años, que nos tocó a nosotros ahora verla crecer, pero son con mucha humildad lo digo, con mucha tristeza lo digo, son personas que vinieron acumulándose en los últimos 20 años. Ese es el resultado de las malas prácticas sociales y las oportunidades de políticas responsables acumuladas en los últimos 20 años. Entonces, no, sí, pero tú no crees que a veces nosotros excusamos a los delincuentes porque tú vienes debajo y tú no terminaste siendo delincuente. Sí, pero ¿Cuál es la diferencia entre tú, que tuviste que limpiar botas, y otro niño que también estaba en la misma situación de económica, de precariedad, y pudo haber limpiado botas igual que tú? Esa delincuencia, ese fenómeno que tú acabas de decir tiene nombre y apellido, se llama Doña Caona. Doña Caona era la vieja del barrio, que cuando yo y cualquier muchachito queríamos pelear, ella entonces se paraba y decía, ¿ustedes quieren pelear? Denme a mí. Y se metía en el medio y nos desapartaba. Y yo le decía, con lágrimas en los ojos, está bien, doña Caona, está bien, no se apure, yo voy para la casa. Y los padres le daban potestad a los vecinos a que te corrigieran. Fácilmente te daban otro pecozón por freco. Don Confe, que Dios lo tiene que tener en gloria, no fue una ni dos veces que me dio carrera a mí, que cuando Don Confe me veía que yo estaba haciendo una acción inadecuada, él me decía, mire, Pitico, ¿verdad? Vaya para su casa. Y cogía una chancleta de esa samurái. Pero ya ni siquiera las chancletas samurái existen. Ya ningún padre le dice a un vecino, mire vecino, si usted ve a mi hijo en una acción que no sea correcta, usted me lo puede corregir. No le dicen eso. Ya ni el padre puede corregir al hijo. Entonces, ese tipo de formación social, ese tipo de acción que nos permitió a nosotros entrar a los clubes deportivos. Yo era del Club Deportivo y Cultural Los Gigantes, y ahí que se daba karate, pero ahí no se enseñaba a delinquir. Ya eso tampoco existe. Entonces, ¿tú crees que la sociedad ha abandonado su rol rector, se lo ha soltado a los políticos, o no se lo ha soltado a nadie, sencillamente ha abandonado ese rol? La sociedad se acomodó, porque no es cuestión de políticos, porque los políticos no lo pueden todo. No es el político que te tiene que decir a ti cómo tú vas a criar a tu hijo. Claro que no es el político. Los políticos estamos para hacer leyes y para promover un ejercicio de democracia,
pero dentro de tu casa los regímenes los pones tú. Mi papá, Julio Bonifacio, si yo llegaba a mi casa con una peladita media rara, ¿tú sabes lo que hacía? Me pasaba una raya y me decía, hasta que tú no te quites esa peladita, tú no entras a mi casa. Y yo tenía obligado, no era que yo era bueno, era en contra de mi voluntad, que hasta que no me la quitaba, yo no podía entrar a la casa. Entonces, yo en ese tiempo decía lo que decía todo el mundo, papi si jode. Pero hoy en día, yo le doy gracias a Dios que me dio ese padre, que murió de tiempo, murió a los 50 y tantos años, y que por él yo estoy aquí. Si no hubiese sido así, cuando viene a ver la cena también hubiese estado en un escenario diferente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir a educar y a profundizar sobre la familia. Independientemente de la política, nosotros también tenemos, y los medios de comunicación, que hacer un rol esencial y cambiar la página, porque hoy en día una muchacha dando golpe de cintura tiene más like que una muchacha que lleve un certificado summa cum laude a su casa. Tiene menos like ese summa cum laude. Eso no se aplaude. Entonces nosotros, sin querer, hicimos de una sociedad... Estamos promoviendo los antivalores. Que lo que promueve precisamente los antivalores. Y lamentablemente, tú tienes... La sociedad se hizo cómplice, se acomodó. Lo que se aplaude es el tigre que de repente sale y te para un carro y que nadie sabe cómo lo compró. Sin embargo, cuando yo llegaba con algo en mi casa que nadie sabía la procedencia, mi papá me decía, vaya, devuelve eso. Yo no le podía coger a nadie de que 100 pesos. Yo, que me regalaron 100 pesos a mí. No, eso no existe. Nadie te va a regalar 100 pesos. Mi papá me entraba de una vez. Entonces, esas son de las cosas que permitimos que de repente fuimos muy permisibles. Todos fuimos muy permisibles. Entonces, claro, entre esa sociedad, todos somos cómplices, se acomodó, surge entonces una nueva generación, una generación que yo le llamo la generación sin filtro, porque para ellos está todo bien, una generación sin respeto, y entonces todo termina pagándose al gobierno central. Claro, los gobiernos tenemos que promover, y el gobierno tiene que promover, y el Congreso tiene que promover políticas de incentivo. Para eso existen los diferentes programas sociales, y yo quiero resaltar precisamente el trabajo que están haciendo a través de Supérate, que están cambiando de la vida a miles de madres solteras, jóvenes extraordinarias que están en los barrios pero necesitaban oportunidad. Entonces el gobierno también tiene que hacer su parte de promover políticas sociales de mayor nivel de participación de esa juventud y de promover mayor política educativa para evitar que el modelo a seguir sea el modelo contrario, sino que el modelo a seguir sea el modelo del muchacho que se supera. Y hay que reconocer precisamente en la gestión de Chubasque, en Interior y Policía, a mí me tocó participar en un programa que se llamaba De Vuelta al Barrio, que nos llamaban y nos convocaban para contar nuestra historia de superación. Y de ahí muchos muchachos salían cambiados. Entonces hay que seguir promoviendo, lo propio lo está haciendo ahora el ministro de la Juventud, que están haciendo ese tipo de cosas, y hay que seguir promoviendo valores. Y finalmente te pudiera decir, aumentar la cantidad de recursos que se destinan para la beca estudiantil. Hay que dar mucho más beca estudiantil. Si yo tengo la oportunidad en los próximos días de hablar con el presidente nuevamente, le voy a decir, presidente, hay que buscar más dinero para darle más beca estudiantil a los jóvenes, porque también, lo digo con mucha pena, nuestro barrio tiene muchos jóvenes que quieren que le den una oportunidad y no la tienen. Entonces nosotros tenemos que promover ese tipo de acción, que a través de las diferentes instituciones consigan esa beca estudiantil, porque todo el mundo no quiere ser entre comillas, un influencia negativo. Hay gente que quiere contar su historia de manera positiva. Ignacio, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no te puedo dejar ir sin tirarte tu cosita. Dime. Tú eres luisista, pero Luis no va. Seguro. Entonces, ¿a quién Ignacio está apoyando o va a apoyar? Si está apoyando a alguien ahora mismo. Bien, yo te lo voy a decir bien claro. Te dije que yo soy luisista, constructor de eso. Lo que yo he avanzado se lo debo a Dios y a Luis. Pero Luis no va. Entonces, en ese ejercicio de la democracia interna del partido, nosotros hicimos un ejercicio de razonamiento y buscamos una persona que se identifique, que sea lo más parecido a Luis. Y ese compañero es el compañero Eduardo San Lobatón, que la gente, tú le dices Yayo. Yayo el tuyo. Yayo es el mío, porque Yayo es el que más conecta con la base del partido. Yayo es el que más nivel de compromiso tiene. Yayo es el que más se parece a mí, pero también el que más se parece a Luis. Yayo tiene esa dualidad. Es el que más se parece a Luis. Igual. Sí, él tiene esa dualidad, que es el que más se parece a Luis por el compromiso social,
por la visión de Estado, por la administración de los recursos y los fondos públicos, pero también es el que más se parece a mí, porque es que ha sido constructor, es el que viene de ser un simple militante de la base del partido, fue miembro de la Juventud Revolucionaria Dominicana y después entonces miembro del PRM, ha sido un constructor que se mueve en el alto nivel con grandes empresarios, pero que sabe a dónde queda la zona X4 y que conoce a los dirigentes por su nombre, que tiene una gran trayectoria familiar, que sabe su familia, que se levantó en valores, y eso es lo que nosotros necesitamos, un muchacho que se educó fuera de este país, pero también se educó aquí. O sea, ya yo es como el paquete completo que necesita la sociedad dominicana en estos tiempos para continuar la obra de gobierno de Luis Abinader y corregir y mejorar y cumplir con esos compromisos de esos PRMistas que todavía tienen la esperanza de tener algún tipo de participación. Entonces, en Yayo tú tienes el paquete completo. Es un tipo que se sienta con todos los sectores, que no tiene ambiciones personales, que no tiene ese ego, que sabe que cuando tú tienes una posición de servicio es eso, justamente servir y ser un ente de producir soluciones para la gente. Entonces, en el compañero Yayo nosotros tenemos la continuidad de Luis y también tenemos el hombre que va a encauzar la causa PRMista y los ideales de José Francisco Peña Gómez. Entonces, para mí, Yayo es de todos que son muy buenos, el mejor discípulo ahora mismo. Yayo, tú tienes un buen defensor aquí. Ignacio, muchísimas gracias. Se nos quedaron, va a tener que volver porque se quedó la mitad del guión, pero no hay problema. Tienes una invitación abierta. Con mucho gusto para mí. Lastimosamente que el tiempo pasó porque yo estaba pasándola muy bien aquí. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.